serían unos 20 minutos más o menos, ¿no? Aproximadamente, El tiempo sí. que tenemos. Bueno, yo soy docente, soy profesor titular en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Que está en la facultad en Río Negro, la universidad es Río Negro y Neuquén. Estoy en el área socioeconomía, en particular en la materia de extensión rural y realidad rural, 2 asignaturas de la carrera de agronomía. Estamos actualmente trabajando mucho en el proyecto de investigación en curso, es las transformaciones en las estructuras agrarias en Patagonia Norte, ¿no? Estamos estudiando lo que está pasando, los cambios que se están produciendo en las estructuras agrarias en Neuquén y Río Negro. Hemos trabajado durante muchos años en esta línea de trabajo, digamos, y con proyectos de desarrollo, de desarrollo fundamentalmente con comunidades campesinas y comunidades mapuches, ¿no? En la provincia de Neuquén las comunidades mapuches son más de 50. Acá es una de las provincias con mayor proporción de población de pueblos originarios, ¿no? Es más del 10% de la población, involucran unas 500, 600.000 hectáreas, tienen territorio, digamos, en la provincia, eso es un dato destacado, y además una organización institucional, política, específica, propia. El tema de la tierra, ¿no? Cómo en 20 minutos planteamos algunas de las cuestiones que están en juego en relación a lo de la tierra. En primer lugar, abundancia o escasez. Uno podría decir, esto no me obedece. Tendría que cambiar. A ver, ahí está. ¿No? ¿Se ve bien? ¿Ustedes pueden ver bien? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno. Digamos, algo obvio, me imagino, si son estudiantes de agronomía, de veterinaria, esto es solamente para, ¿no?, reafirmar. En primer lugar, la tierra no se fabrica. Dicho así, un poco bruto, grosero, pero es una cuestión de muchísima profundidad. Es parte de la naturaleza preexistente a la humanidad. Digo esto porque en realidad una de las bases de los criterios de propiedad es que es producto del trabajo de alguien. Bueno, los bienes naturales, los bienes comunes, como le llamamos ahora, antes se decía los recursos naturales, no los fabricó nadie, estaban, ¿no? Y eso abre eso es de implicancias muy, muy profundas. Ese espacio geográfico de existencia del hábitat es el soporte físico para la producción de alimentos, insumos para la industria, minerales, hidrocarburos, es regulador o componente del ambiente del clima y es centralmente, ¿no?, proveedora de alimentos, la tierra, y en menor medida de insumos para la industria en relación a la superficie. En la Argentina, si hablamos de escasez y abundancia, tenemos que decir que se dice, en general, habrán escuchado ustedes, tenemos tierras suficientes para producir para 400 millones de habitantes, y somos 44 millones. Por lo tanto, uno podría decir, si esa es la capacidad productiva de nuestras tierras, las tierras son abundantes. Y efectivamente, son abundantes. Hay que decir a su vez que la Argentina es uno de los países más despoblados del mundo. O sea, somos el 8º país en superficie en el mundo, 8º, digo, los países más, el 8º en cantidad en superficie es la Argentina, o sea que es un país grande, no es un país pequeño, a su vez con una particularidad. Tiene una de las regiones del mundo de mayor potencial agrícola, que son las famosas llanuras pampeanas nuestras, que es de los grandes centros de producción y de las mejores tierras del mundo, ¿no? Equiparable a las llanuras del Norteamérica, Estados Unidos, o a las llanuras de la Rusia en términos de la Europa oriental. O sea que tiene un potencial agrícola, ya podemos decir, privilegiado. Los grandes temas, para plantearlo de entrada, ¿no?, los grandes temas que recorren hoy, o que deberían recorrer, o que están presentes en la llamada cuestión agraria en la Argentina, los podemos enumerar en estos: concentración de la propiedad de la tierra, concentración económica, ¿no?, crisis de la pequeña y mediana producción, crisis o comprometidos los derechos del campesinado, comprometidos los derechos de los pueblos originarios,
comprometidos los derechos de los trabajadores agrarios. La pobreza rural, bueno, estamos en un país donde se está diciendo que el 50% de la población está en el nivel de pobreza. Siempre se dice que lo rural es más todavía, ¿no? O sea, la pobreza rural es mayor en general que la pobreza en las zonas urbanas. Eso podría ser discutible ahora, ¿no? Porque la situación de pobreza en el país es muy, muy seria. El tema y comprometidos a la preservación del ambiente y de los bienes comunes naturales, y desde el punto de vista, llamémosle socioeconómico, está planteado el problema de la profundización de la dependencia nacional y de la crisis económica general. La Argentina, ¿no? 44 millones de habitantes, el 92-95% vive en las ciudades, es un país con un altísimo grado de urbanización, se diferencia mucho de América Latina, ni hablar de Bolivia, de Perú, de Ecuador. En Europa está también 95-96% población urbana, 3, 4, como mucho 5% población rural, pero Bolivia, Paraguay tiene casi el 40% o el 50% de población rural. Este es un dato muy grueso. Ahora, despoblado, cuando decimos nosotros somos el 8º país en superficie, ¿no? ¿Qué sería? Rusia es el más grande, Estados Unidos, China, Canadá, India, Brasil, me falta uno para el 7º, después sigue la Argentina. Ahora, un artículo leído para preparar un poco esta charla, no tengo las citas rigurosas, pero habla de que en términos de densidad poblacional estamos entre el lugar 150 a 200. O sea que somos un país despoblado. La paradoja no es Australia, que tiene una zona desértica muy poderosa y pocas zonas agrícolas fuertes. La Argentina tiene una de las llanuras más importantes del mundo en superficie y en potencialidad. Y sin embargo somos como el país con menor población en el puesto, en el ranking 150 a 200, decía este autor. Bien, hay aproximadamente 250.000 establecimientos agropecuarios y el 60-70% es considerada producción familiar. Estoy dando un pantallazo rápido de qué estamos hablando de la tierra en la Argentina. Sí, la afirmación, la cuestión agraria, justamente por eso, por cómo es este país, estamos hablando de un país que es agroexportador, y eso es malo, no es bueno, ¿no? Pero es la impronta. Tiene mucho que ver entonces la cuestión agraria, qué pasa con la tierra en la Argentina, con la pobreza, la desigualdad social, la dependencia y el subdesarrollo. Estos son datos del Censo Nacional Agropecuario 2018. Es la última información nacional, digamos, que existe en los censos, con dificultades, pero nos da información. Esto está disponible en la web, o sea que ustedes lo pueden consultar. Es importante tenerlo claro. Acá dice 249.000 explotaciones. Esos son los llamados productores, productoras agropecuarias, ¿no? De esos 250.000, ahí se separa el centro, dice con límites definidos, o sea, con mensura hecha, y por lo tanto con título de propiedad, 221.000. Y hay 22.000, 23.000 que se dice sin límites definidos. Acá está una gran parte del campesinado en la Argentina, ¿no? En las tierras fiscales. Acá en Neuquén les decimos los fiscaleros, ¿no? Los crianceros. Neuquén es una de las provincias que tiene más superficie fiscal del país, junto con Santiago del Estero. Casi el 45% de la superficie de la provincia es fiscal. Es llamativo, ¿eh? La provincia de Buenos Aires no llega ni siquiera al 3%. Pero bueno, las llamadas explotaciones sin límite definido son aquellas que no tienen título de propiedad. Y ahí está una gran parte del campesinado en la Argentina. Bien. Estamos hablando de 154 millones de hectáreas, sembradas 31 millones, ¿no? Sembradas. Y 115 millones de hectáreas a otros usos. ¿Otros usos qué? Pastizales, ¿no? Y bosque natural, digamos. De las 32, 33 millones de hectáreas, 70% se utilizó para cultivos anuales. 10% forrajeras anuales, 11% forrajeras perennes. De la superficie con otros usos, ¿no?
O sea, los 120 millones de hectáreas, 62% son pastizales, 26% bosques y monte natural. De los cereales, superficie implantada, 30 millones sobre las 150 millones de hectáreas, tenemos 11 millones de cereales, acá está maíz fundamentalmente este año, ¿no? Estos últimos años, mucho maíz. Oleaginosa, acá está la soja, 14 millones. En realidad la superficie de soja se dice que está llegando a 20, o ha llegado a 20 en algunos años. El censo subestimó probablemente. Con los cultivos anuales esto suele pasar. Legumbres, 362.000, cultivos industriales, acá está caña de azúcar, ¿no? Todo eso. Frutales, 490.000, forrajeras perennes. Horticultura no figura acá, está en unas 300.000 hectáreas, ¿no? Acá están, en esas 300.000 hectáreas está toda la producción de alimentos frescos, lo fundamental, ¿no? Hortalizas, los cordones verdes de las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Bien, dato de color, si se quiere, 2.536 explotaciones de las 250.000 practicaron agricultura orgánica, otras 2.000 algo de agroecología. Bien. Ganadería, hay veterinarios y los agrónomos también algo nos tenemos que ocupar de esto, ¿no? 40 millones de cabezas, estaríamos un poco más arriba ahora, en 50, ¿no? Hay subregistro de esto. 8 millones de ovinos, 2.500.000 de caprinos. De los 2.500.000 caprinos, 700.000 están en la provincia de Neuquén. Para dar un dato, ya que somos de acá. 350.000 porcinos, 3.500.000, gran tema este de los porcinos, ¿no? Granjas chinas, etcétera, etcétera, hay mucho para hablar de acá. 900.000 equinos. Bien. Datos del Censo Nacional, acá los invito, esto les queda registro, es una revista que acaba de salir con un análisis de todo el país y provincia por provincia de los censos. Ahí escribimos nosotros 2 artículos sobre Río Negro y Neuquén. Hay diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, pero es un buen material para decir el primero que sale, donde ahí quieren saber el análisis provincia por provincia del Censo Nacional Agropecuario, ahí está. Para la discusión, fíjense, 228.000 explotaciones en el 2018, con límites definidos, 250.000 en total, ¿no? O sea, las que tienen título. En el 88, el censo del 88 eran 378.000. En el 2002, 297.000, 2018, 228.000. O sea, entre el 2002 y el 2018 desaparecieron 69.050, casi 70.000 productores, o establecimientos, propietarios, 23%. Y si tomamos del 88 al 2018, bueno, tenemos más de 150.000, ¿no? Bien. O sea que hay características, ¿no? Cuando decimos concentración de la propiedad, crisis de la pequeña y mediana producción, bueno, desaparecen, y todo indica que los que desaparecen es el estrato más chico, ¿no? Productores pequeños y medios es la gran caída, digamos, entre los censos. Si tomamos lo censado, acá puede haber más problemitas de registro, ¿no? Pero sin límites definidos, o sea que acá estaría una gran parte del campesinado, de la producción campesina, también registrado en el 88, 42.000 a 13.000 en el 2018. Entre 2002 y 2018, o sea, en los últimos 16 años, un 37%. O sea que cuando decimos la cuestión agraria en la Argentina tiene que ver con los derechos del campesinado, la crisis de la pequeña y mediana producción o de la agricultura familiar, bueno, estamos hablando de la desaparición fundamentalmente en esos estratos de una cantidad importante de productores. Lo cual, lógicamente, esto implica más pobreza, más crisis y desigualdades. Como los datos nacionales efectivamente nos agrupan a un complejo de áreas ecológicas muy diferentes, porque cualquiera puede decir, bueno, está bien, 1.000 hectáreas en la Patagonia, en la meseta central de la línea sur de Río Negro, me permite criar 100 ovejas. Ahora, 1.000 hectáreas en la zona núcleo, en Pergamino, es de un terrateniente, ¿no? Estamos claros de eso. Por lo tanto, un buen
dato es ver lo que está pasando en la Pampa, en la zona pampeana, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, algo de la Pampa. Fíjense, de las explotaciones de más de 2.500 hectáreas, que en esa zona es muchísima tierra, ocupan el 38% de la superficie. Y las explotaciones, vamos al cuadro siguiente, ¿no? Si tomamos los establecimientos en la zona pampeana hasta 100 hectáreas, son el 34%, pero ocupan solamente el 2,7% de la superficie. Ampliemos hasta 200 hectáreas, todavía es un pequeño mediano productor, son el 51% del total de productores y ocupan solo el 7,4% de la superficie. Si ampliamos hasta 500 hectáreas, ahí podemos meter incluso parte de la mediana empresa agropecuaria, son el 74%, todo ese conjunto, ¿no? Desde 0 hectáreas a 500 hectáreas, y ocupan solamente el 20,8%. O sea que la contraparte, la otra cara, zona pampeana, estamos hablando, los establecimientos o propietarios de más de 2.500 hectáreas son el 3,9%, 3.553, que ocupan el 38,4% de las mejores tierras del país y del mundo. El parámetro nacional, el 0,37% de las explotaciones en todo el país, que son establecimientos de más de 20.000 hectáreas, ocupan el 21,7% de la superficie, o sea, 34 millones de hectáreas, con una superficie promedio de 39.000 hectáreas. Dijimos pampa húmeda, medio, hasta 200 hectáreas. Bien, superficie promedia del estrato más grande, 39.000 hectáreas. Si ampliamos ahí para abajo, las de más de 10.000 hectáreas son solamente 2.473 sobre los 250.000 establecimientos del país, el 1,08%, y ocupan 57 millones de hectáreas, o sea, el 36,43% de la superficie. O sea, han desaparecido fundamentalmente, censo contra censo, disminuido la cantidad total de productores, pero en particular de los pequeños y medianos y de la producción campesina, y se ha concentrado la propiedad de la tierra en pocas manos, ¿no? Este es un dato relevante, gravísimo, es uno de los países de mayor concentración de la propiedad agraria. Le doy un dato, cualquier país de Europa, pongamos Italia, la superficie media de un productor es 5, 6, 10 hectáreas. Digo, 5, 6, 10 hectáreas. ¿No? Bueno, acá estamos hablando de explotaciones de 20.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 hectáreas y más también en tamaño de los establecimientos. Eso es en la tierra. En la producción, tomemos el caso de la soja, ¿no? El 64, datos del 2010-2012, ¿no? El 64% de los que hacen soja, que son 48.000, producen hasta 150 toneladas. Y es el 10% del volumen total. Pero el 2%, solamente 1.286, producen más de 3.000 toneladas y representan el 50% de toda la producción. O sea que la producción, además de la tierra, la producción también está concentrada. Digo, ejemplos de el 70% de la producción, 60-70% se realiza sobre tierra arrendada. Esto es un dato muy grueso también. Pero para dar gente conocida, Grobo Copatele, que le llaman el rey de la soja, está sembrando él solo 150.000 hectáreas de soja, ¿no? Urquía, también conocido de aceitera general de esa, cifras de 80.000, 100.000 hectáreas de soja, con campos propios y alquilando campos. Y el tema del alquiler en la Argentina se deriva inmediatamente de la concentración de la propiedad. Y ahí viene un gran tema, que es el tema de la renta agraria. Según cálculos hechos tomados de Ascuya Meguino, 2016, sobre 34 millones de hectáreas, puede estar en 40 millones de hectáreas ahora,
la renta de la tierra, o sea, lo cobrado y aprobado en concepto de alquiler de la tierra por los propietarios de la tierra, ascendería entre 8.500 a 10.000 millones de dólares. Digo, este es un fenómeno muy grueso. A ver, en soja se ha llegado a cobrar hasta $300 por hectárea de alquiler. O en general algunos dicen, mira, es 1/3 de la producción. O sea, el que va a cultivar, sea un productor o sea un empresario, le tiene que pagar al propietario de la tierra hasta un 30% de la producción en concepto de renta, de alquiler. Eso sumado son 10.000 millones de dólares. O sea que la renta agraria solamente se puede desarrollar en esa magnitud si hay concentración de la tierra en pocas manos. O sea que un grupo muy reducido de propietarios está llevándose 10.000 millones de dólares, acá la cuentita estaba, perdón, bueno, ahora la buscamos, ahora tengo que volver. Bien. O sea que la renta es algo, es un 30, 20, 30% de la producción que va solamente a gente que cobra solamente por tener un título de propiedad, pero que no hace nada, no invierte, ni trabaja, ni hace nada, ¿no? Eso es el famoso, la renta terrateniente famosa, ¿no? Bien, la particularidad, somos un país ya donde cada vez avanza más el monocultivo. Esto es soja, la zona argentina donde se produce soja, ¿no? De las 30 millones de hectáreas, pongámosle 40 podrían ser, 20 millones son soja. O sea, es un grado de concentración en soja y en maíz demasiado alto en pocos cultivos. La evolución de la producción de soja en la Argentina. En el 80 se sembraba 5 millones de hectáreas, ahora estamos en 20 y pico, por ahí millones de hectáreas. Y fíjense cómo ha caído la superficie del bosque nativo, de 37 millones de hectáreas en el 30 al 2016 con 28 millones, o sea, más de 10 millones de hectáreas de bosque nativo han desaparecido en el país. En gran medida tiene que ver con el avance de la soja, ¿no? Porque en todo lo que es noreste, noroeste y norte argentino, que eran zonas marginales desde el punto de vista de la agricultura, bueno, la soja, una especie de gran plasticidad ecológica, ha invadido todas esas zonas y está destrozando el monte chaqueño, está destrozando las zonas de montes nativos de Córdoba, de Salta. Bien, con lo cual quiero decir, si no se resuelve el problema de la tierra, no se pueden resolver los problemas centrales del país. Y un gran tema muy importante es la concentración de la propiedad y la extranjerización. Van a estudiar seguramente economía agraria, gran tema. La tierra es limitada, es la que hay. No se puede fabricar, no se puede trasladar. Una fábrica podemos hacer cualquier cosa en Tierra del Fuego, pero no podemos hacer agricultura en Tierra del Fuego. Pero sí se puede apropiar. Y a partir de que se puede apropiar es monopolizable. Y la Argentina es uno de los países donde más se ha monopolizado la propiedad de la tierra. Y esa apropiación de la tierra, y vamos cerrando la idea, esa apropiación de la tierra en pocas manos tiene mucho que ver con cómo se organizó el país. Y esa apropiación inicial de la tierra fue en la Argentina a partir del genocidio de los pueblos originarios. Este es un tema clave. No fue así, digo, para diferenciar de Europa, por ejemplo, ¿no? Donde la revolución burguesa, la llamada revolución francesa, que derrotó al feudalismo, en general le permitió a esas masas campesinas acceder a la propiedad de la tierra. Y hoy en Europa ustedes ven, aún dentro del capitalismo, que los movimientos agrarios de pequeños productores son relativamente fuertes. Acá fue el genocidio de los pueblos. Algunos dicen que hoy tenemos 44 millones de habitantes, pero si no se hubiera asesinado a mansalva a los pueblos originarios, deberíamos ser 120 millones de habitantes. En Bolivia dicen que en las minas de Potosí murieron 10 millones de indígenas, en las minas. Y Bolivia hoy tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Y esto fue en la conquista española, o sea, hace 200 años atrás, 300 años atrás. Bien. La Argentina, América, sobre la base del genocidio de los pueblos originarios,
y el feudalismo español, que era el régimen en España en ese momento, estamos hablando de la conquista de América por los españoles, generó la distribución de la tierra en muy pocas manos, la conformación de la llamada oligarquía terrateniente, o la clase terrateniente en la Argentina, paradigmática, que nos oprime económica, social y culturalmente incluso, y determinó un país con un poblamiento muy limitado, ausencia de mercado interno, un capitalismo muy dependiente y muy deformado, y una economía completamente primarizada. Que hoy el país dependa o tiemble cada vez que se discute si las exportaciones de soja, de maíz o las exportaciones agrícolas varía el precio internacional, bueno, da muestra de que somos un país completamente dependiente, ¿no? En un país, a su vez, donde el 95% de la población, o 92% de la población, es urbana. Bien. O sea que esta estructura agraria basada en la gran propiedad territorial nos implica un país despoblado, un país primarizado en la producción, o sea, muy dependiente de la agricultura y muy dependiente de muy pocos productos de la agricultura. En este caso estamos hablando de la soja y maíz. Todos estamos discutiendo si el precio internacional de la soja cae, sube, si el precio del maíz. Se le ocurrió al gobierno poner una limitación en la exportación de carne y se armó una batahola infernal. O sea, eso es muestra de una economía completamente dependiente, subordinada, y a su vez, en lo específico de la agricultura, también muy dependiente. Porque hoy por hoy, todo el desarrollo de tecnología, en particular de semillas y agroquímicos, es esencialmente extranjero, ¿no? Por eso, cuando se dice el tomate aumenta, ¿y por qué aumenta el tomate? Y porque las semillas son importadas. O sea, están a precio dólar, y los plaguicidas están a precio dólar. Bueno, eso quiere decir que tenemos una economía completamente subordinada, dependiente, aún en la parte no agraria. Bien. Y dos grandes temas que se agregan acá, que es el problema del medio ambiente o de la sustentabilidad ambiental, porque este modelo de gran propiedad territorial, de monocultivo, es lo que hoy está en la mesa de todos como de un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, la sojización, que implica además un agravamiento del despoblamiento del campo, pero a su vez un modelo productivo basado en agroquímicos, fundamentalmente glifosato, en menor medida fertilizante y el transgénico. Con lo cual, grandes desequilibrios ambientales, por el lado de la contaminación o por el lado de la eliminación de la diversidad biológica, ¿no? Porque todo monocultivo, más allá de la soja, es pérdida de la diversidad biológica. Pero en este caso se agrega lo transgénico y se agrega la aplicación masiva, como no hay en ningún lugar del mundo, la aplicación de herbicidas, ¿no? En este caso glifosato. Bueno, ayer me dijeron en la noticia que se acaba de prohibir el... ¿Cómo es? Ay, que lo usamos mucho en horticultura y en fruticultura, el cloripizos, ¿no? Se acaba de prohibir en la Argentina. Para el año que viene, no para este año. Bien, con lo cual, para cerrar con esta idea, si tuviéramos que decir, entonces, ¿cuáles son las grandes tareas pendientes que tienen que ver con este problema de la cuestión agraria? O sea, este modelo agropecuario, esta estructura agraria, implica gran peligro para la sustentabilidad ambiental, desmontes en todo el país por el avance del monocultivo de la soja, contaminación ambiental por el uso masivo, 20 millones de hectáreas con glifosato, estamos hablando de mucho, ¿no? Argentina es el país en consumo por habitante de glifosato más alto del mundo, y por hectárea también. Violación de los derechos de los pueblos originarios. Acá hay un capítulo aparte. Lo de los pueblos originarios no es solamente derecho a la tierra en carácter de campesinos, sino es derecho a la tierra en carácter de territorio, para que puedan desarrollar su autonomía política, su autonomía cultural y su autonomía religiosa. O sea, es una reivindicación que va mucho más allá de la tierra para producir, ¿no?
la desaparición, cualquier economista le va a decir, aún el liberal hoy dicen, la pequeña y mediana empresa es la principal formadora de puestos de trabajo. Bien, en el desarrollo agropecuario estamos con una eliminación del campesinado, de la agricultura familiar y de la pequeña y mediana empresa, y la concentración en algo que es descomunal. No se puede, cualquier extranjero ligado a la economía, por supuesto, dice, no puede ser. Acá hay estancias con 80.000, 90.000, 100.000 hectáreas. Digo, es realmente una cuestión muy, muy llamativa. Y por lo tanto, el problema de la tierra no es solamente un problema incluso de los más afectados, de los campesinos y de los pueblos originarios y de la pequeña y mediana producción. Es un problema del conjunto del pueblo argentino, porque una economía primarizada como la nuestra, con semejante estructura agraria, con semejante grado de concentración, implica dependencia, subordinación y más pobreza en todo el país. En todo el país. Por lo tanto, las grandes tareas pendientes serían, entiendo a partir de esto, ¿no?, de hablar de estas cosas, bueno, la defensa y la promoción de la agricultura campesina, la agricultura familiar, la de la pequeña y mediana producción empresarial, la promoción de la organización y el asociativismo en la producción y comercialización, gran problema, ¿no? Reparación histórica con acceso a la tierra y al territorio para los pueblos originarios, deuda de 500 años que tenemos que honrar, sería. Límites, es necesario, y es así incluso en los países capitalistas de otras partes del mundo, límites a la concentración de la tierra y la producción y la comercialización. Promoción de la producción agroecológica, promoción de la investigación agropecuaria para lograr autonomía tecnológica, porque hoy las grandes semilleras multinacionales, las grandes productoras de agroquímicos multinacionales son las que son la base del consumo de insumos en este modelo de altos insumos de producción agropecuaria. Y una gran cosa que es abarcativa de todas, que hay que hablarlo, es la redistribución de la propiedad de la tierra. Y ahí aparece el título ¿no? Las reformas agrarias. Bueno, si hay un país en Latinoamérica que nunca tocó ni de cerca un proceso de reforma agraria, incluso otros países latinoamericanos sí, es la Argentina. Al punto que reforma agraria es casi como decir la bomba atómica, o sea, es una herejía. Bueno, tenemos que instalar sobre la mesa la discusión acerca de la necesidad de la reestructuración de la propiedad de la tierra en la Argentina, y a eso le llamamos las famosas procesos de reforma agraria. Bien, los grandes temas en la Argentina: abundancia y escasez. Hay abundancia de tierra, pero está concentrada en muy pocas manos. Y las grandes mayorías agrarias tienen escasez de tierra. Y el pueblo argentino en su conjunto, el otro 92% que no vive en el campo, sino que vive en la ciudad, va a estar condenado a la pobreza, a la dependencia, al subdesarrollo, si no se resuelve el problema agrario en la Argentina. No es posible un proceso de industrialización global, armónico y complejo en la Argentina si no se resuelve el problema agrario. Y a su vez, el desarrollo agropecuario en la Argentina, si no hay desarrollo industrial, también va a estar teñido y deformado por la dependencia y la gran propiedad territorial. Así que hasta ahora creo que estuve más o menos respetuoso de los tiempos. Casi 5 minutos me pasé, creo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora le damos la palabra a Ángel Estrapazón, como decía, es el coordinador nacional del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y luego, al finalizar él, abrimos el espacio para algunas preguntas y algún intercambio. Estás muteado, Ángel. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, gracias por
convidarme, por convocarme a este congreso con jóvenes, con las jóvenes y con los jóvenes agrarios que estudian la cuestión agraria argentina en cualquiera sea de sus disciplinas. Y por supuesto, obviamente, gracias también por el análisis que nos ha hecho el compañero que me precedió. Gracias también a la Federación Nacional Campesina, que tantos años lleva de lucha y de incorporación de sujeto agrario nuestro, campesino, de la agricultura familiar, campesina, de la agroecología, de la producción de alimentos genuinos, ¿no? Yo había pensado distribuir la conversa esta en 3 ideas o 3 segmentos. Una, la situación como tal, el diagnóstico que lo ha hecho ya el compañero que me precedió, pero quería plantear algunas cosas que él ya lo mencionó. Una segunda cuestión es cuáles son las herramientas que tenemos en este momento, herramientas nacionales, internacionales, continentales, internacionales, que nos otorga Naciones Unidas o básicamente Naciones Unidas, qué instrumentos nos permiten dar solución a esto que ha mencionado el compañero que me precedió, que es el acceso a la tierra de manera más justa, más equitativa, sobre todo más justa. Y sobre todo esto, cómo acceder a estos bienes, ¿no? Que son bienes naturales. Y lo tercero es algunas propuestas o caminos concretos de los cuales algunos se están haciendo, realizando, y otros están apenas comenzando, y otros creemos que se han venido haciendo. Entonces, el primero no me voy a detener mucho porque creo que fue exhaustivo la presentación que hizo el compañero sobre la cuestión estadística de la tierra en Argentina y Latinoamérica, y tiene que ver con que es cierto, o sea, no hay ninguna duda de que Argentina está en una de las situaciones, digamos, de índices más desproporcionales y más de mayor inequidad e injusticia, ¿no? Estructural en la distribución de la tierra. Se habla de Paraguay también, pero si tuviéramos que decirnos dónde estamos nosotros, bueno, estamos ahí, entre los países, dentro de los 10 países que más injusticias ha habido y hay, todavía existen en lo que es haber arrebatado la tierra a los pueblos preexistentes, pueblos indios, pueblos originarios, y a su vez en este momento actual, una estructura de la tierra que es tremendamente de una gran inequidad e injusticia. De todas maneras, sí ha mencionado el compañero que me precedió algo que quiero mencionar. Normalmente cuando se hacen los censos, y nosotros lo hemos podido comprobar, yo he militado toda mi vida, casi 40 años en el MOCASE, en Santiago del Estero, hemos constatado de que los censos nos invisibilizan y nos esconden aún más. Por la lógica con la cual se hace, con una lógica muy eurocéntrica, con una ciencia muy eurocéntrica, nos minimizan los datos. Yo creo que somos mucho más campesinos, mucho más pueblos originarios, y por suerte tenemos mucho más tierra de lo que dicen. Eso no es para que tengamos algo así como diría Malebranche, el mejor de los mundos, sino simplemente para decir que, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que más conozco, Santiago del Estero y algunas otras cosas más. Ustedes habrán visto, y voy a empezar por el mapa. El mapa que ha mostrado ahí el compañero muestra una zona verde de mucha soja en Santiago del Estero, y si fuera así esa imagen, y no es por criticar al compañero, porque el compañero reconoce que la estadística y los censos la hacen con una lógica muy empresarial y muy eurocéntrica. Si todo eso verde fuera soja en Santiago del Estero son 17 millones de hectáreas, entonces estaríamos hablando de 14 millones de hectáreas de soja, y no es así.
porque en el total en Argentina serán 20, 21 millones de soja. Entonces, por ejemplo, en Santiago del Estero se dice que hay 14.000 unidades campesinas, y en realidad somos, les voy a decir, 70.000 unidades campesinas. En Santiago del Estero, si tuviéramos que seguirnos por una estadística hecha a la manera eurocéntrica, con lo cual nos ponen en derrota, tendríamos que decir que solamente tenemos el 3% de la tierra, cuando en realidad entre pueblos indígenas y campesinos estamos en el 17% de la tierra productiva. Por eso digo que cuidado, porque a veces los datos nos tiran a matar. Y son datos que se arman desde una sociología y desde una ciencia estadística muy eurocéntrica. Entonces yo hago mi crítica porque a veces está bueno que muestren la injusticia que hay, pero está malo que nos muestren en situación de debilidad. Y yo creo que nosotros estamos en una situación de fortaleza en estos últimos 20 años. No estoy diciendo que tenemos que tirar manteca al techo, para nada, porque estoy hablando de un 15%, 13, 15% en el mejor de los casos Santiago del Estero, y en el peor de los casos estamos hablando del 2 o 3% de distribución de la tierra. Solamente eso decir, los instrumentos con los cuales miden de cuántas explotaciones agropecuarias o explotaciones de la agricultura familiar o explotaciones informales hay en la Argentina, yo creo que son datos realmente tergiversados, manipulados y esquivados. Creo que a veces adrede y a propósito. Yo he estado en curso en el año 1988, que he llegado a ser supervisor del Censo Nacional Agropecuario, y he estado en curso de cómo se arman los instrumentos estadísticos, y realmente para esos instrumentos no existimos, no existiríamos. ¿Por qué? Porque nos ningunean, porque nos invisibilizan, porque le conviene al mensaje del titular del dominio o del terrateniente que nos quiere quitar la tierra. Entonces, al desconocernos, al invisibilizarnos, al ningunearnos, cuando vos vas a un juicio de posesión venteañal o de derecho territorial y digamos, estamos en desventaja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido científicamente, porque nos puede proveer la derrota ese tipo de datos científicos a la manera eurocéntrica. Nada más es cierto que estoy problematizando y que estoy levantando polvaredas, pero me parece que a veces tenemos que tener cuidado que no nos formateen los medios de derecha, las estadísticas de derecha y los medios e instrumentos científico-tecnológicos no son los únicos, de manera eurocéntrica. Entonces, por eso digo, ante todo, y lo he dicho alguna vez en el Congreso del Foro de Soberanía Alimentaria, ahí en el Club Ferrocarril Oeste hace varios años atrás, de que nos pretenden invisibilizar. Somos muchos más, somos muchas de las que en realidad dicen las estadísticas que somos, por suerte. Por desgracia, tampoco somos todos los que deberíamos ser, obvio, seguramente. Entonces paso al segundo tema. ¿Cómo resolver? ¿Qué instrumento hay para resolver a nivel internacional de manera jurídica y de organismos internacionales de derechos humanos en Naciones Unidas? Me refiero básicamente a la ONU, a Ginebra, donde se resuelven las cuestiones de derechos humanos, donde hemos denunciado muchísimas veces situaciones del Paraguay, de Argentina, el MOCASE, de otras organizaciones en Santiago del Estero, en Argentina en el 2000, 2004, 2008, hemos llevado a lo que se llama el reconocimiento de derechos económicos, políticos, sociales y culturales en Ginebra, y venimos hace ya 14 años participando en la FAO, que es, la FAO, ustedes saben muy bien, es la Organización Internacional del Derecho a la Agricultura y a la Alimentación, que en realidad es una similitud, es una especie de analogía de las palabras, porque agricultura es alimentarse y alimentarse es agricultura. Es un viejo término persa-árabe, entonces, pero bueno, FAO es eso, es un organismo internacional que forma parte de Naciones Unidas, y en estos últimos 12, 14 años hemos tenido algunas victorias y algunas derrotas. Una de esas victorias
o 2 o 3 de esas victorias tienen que ver con directrices de la tierra, de acceso a la tierra, del derecho a la tierra, a los bosques y a la pesca. Hay algunas otras, en este momento hay un debate muy profundo sobre el tema de los sistemas agroalimentarios y nutricionales. No nos ha ido tan bien como en el derecho a la tierra, pero en esos documentos, me cortan si me estoy extendiendo, porque después quiero ir a lo concreto, cómo aterrizamos este problema de injusticia estructural, de la cual comparto, es decir, más allá de que yo soy un poco más optimista de cómo estamos parados hoy día el campesinado y los pueblos indígenas, la pesca artesanal y los pastoralistas en Argentina, sin embargo sí creo que es una inmensa injusticia. ¿Qué herramienta nos da Naciones Unidas? Nos dan básicamente 3 instrumentos. Uno es el derecho de acceso a la tierra, en lo que se llama directrices voluntarias o directrices de la tierra, la pesca y los bosques, y que reconoce el derecho de acceder a la tierra y reformas redistributivas para los pueblos indígenas, para los campesinos, para la agricultura familiar, para los pastoralistas, para los sin tierra inclusive. Fue un gran debate que acepten países como Estados Unidos y sus países subordinados, principalmente subordinados, porque muchos somos subordinados. Lamentablemente muchos estados son subordinados a Estados Unidos, pero los principales países que siempre acompañan las posturas de los Estados Unidos de Norteamérica en Naciones Unidas son Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Australia y algunos de los países periféricos de la ex Rusia soviética, que son Afganistán, Kurdistán, ¿no? No Kurdistán, disculpen, Turquía. Bueno, ese es un primer instrumento. Un segundo instrumento es el instrumento, lo que se llama la pesca artesanal, porque cuando hablamos de la tierra tenemos que hablar también de la distribución de los mares y de los ríos y de las aguas exteriores e interiores. Exteriores son los océanos e interiores son los ríos, ensenadas, bueno, en fin. Ustedes saben que la provisión de alimento en el mundo, por suerte, proviene en un 50%. Hoy la FAO dice que el 33% del alimento podría estar garantizado por la pesca artesanal en el mundo entero, como lagos, por ejemplo, el lago de Victoria en África, o los ríos. Voy a nombrar lo que más conozco, Santiago del Estero, el río Salado y el río Dulce, el Misquimayo y el río Utis, ¿no? Y la mar chiquita de Córdoba, que es una mar interior, ¿no? Pero ahí tenemos que trabajar muchísimo, más ahora con el río Paraná, por ejemplo. Entonces empiezo a aterrizar porque tenemos que dar preponderancia al alimento de la pesca. Primero por la salud que supone comer pescados, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de una carne que no provoca colesterol, desde el punto de vista de una carne que puede llegar a garantizar los alimentos mundiales si estuviera en manos de la pesca artesanal, y de esto se habla poco, ¿no? Ustedes saben que Argentina, voy a hacer brevemente esa mención, que no se hace normalmente, tenemos que proteger mucho nuestros mares, nuestros océanos, ¿no? Argentina en este momento nos están arrebatando hasta el 50% de los alimentos pesqueros del mundo a través de buques pesqueros de todos los países del mundo, de lo que ustedes quieran. Algunos dicen que son los chinos, otros dicen que son los japoneses, otros dicen que son canadienses, otros dicen que son españoles, otros dicen que son británicos, pero la realidad es que la pesca, el pescado, el pez es el alimento, el futuro alimento del mundo, no solo la hortaliza y la fruticultura, o el plancton, o la espirulina, ¿no? Espirulina que la podemos producir en una pequeña represa de 5 metros cuadrados en nuestro propio patio de nuestra casa. Tremendo alimento también la espirulina. La vida campesina está experimentando mucho con esto que se llama espirulina. No me voy a poner a detener porque se me voy a ir lejos. Algunos caminos.
que se están proponiendo desde la UTEP Agraria, que forma parte los compañeros que nos han convocado esto, la UTEP Agraria, realmente impresionante, una admiración y un respeto inmenso tenemos como MOCASE, como Movida Campesina, a la Federación Nacional Campesina, y no lo digo porque en este momento ellos han sido el vínculo que nos ha generado estar en este momento tan lindo, conversando con ustedes. Hay como 3 leyes que están aprobadas y que hay que regular. Una es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Por suerte hemos vuelto a recuperar la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y esa está peleando, luchando, tratando de que surja por fin un plan, un programa aprobado por el Gobierno Nacional y por la Cámara, por el Parlamento Nacional, que es Volvamos a la Tierra. ¿En qué sentido? Nosotros en este momento, con menores dificultades para acceder a 7 millones de hectáreas, sería acceder a tierras de colonias de vacaciones, colonias fiscales, tierras fiscales, no solo del ferrocarril, sino también las tierras de gendarmería, el ejército y de marina y de aviación, prefectura. Nos permitiría recuperar para la agricultura familiar campesina indígena aproximadamente 7 millones de hectáreas. Obviamente, en el conjunto de lo que hemos hablado el compañero hace un rato, que coincido con esa estadística, de 70 millones a 230 millones de tierras para uso de producción de alimentos, estamos hablando de un 10%, pero son 7 millones de hectáreas. Un segundo elemento que tenemos, porque realmente yo coincido, tenemos que trabajar la industria nacional, ¿no? Son los pueblos que laten. Ustedes saben, en Argentina hay una federación que se llama Pueblos que Laten, y son miles de pueblos que han quedado vaciados casi en un 50 o un 60% de su población, pueblos que viven entre 400 a 500 familias, y que obviamente si pensáramos en que los jóvenes, las jóvenes, a muchos quisieran retornar al campo, algo que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no? Que es más sano vivir en el campo que vivir en las grandes metrópolis, porque la metrópolis siempre significa ser cómplice del capitalismo, ¿no? Y del neoliberalismo. Pero bueno, hay miles de pueblos donde si podemos enamorar, convocar, seducir a los jóvenes. Yo siempre hablo desde el sujeto protagónico, desde el sujeto transformador, del sujeto de poder popular, ¿no? Creo que en este momento hay disponible más de 2.000 pueblos, hemos hecho un relevamiento personal, hemos recorrido con varios compañeras y compañeros, y esos pueblos tienen desde fábricas cerradas de dulce de leche hasta, no sé si a ustedes les gusta, pero por ejemplo, el chinar, ¿no? Hay pueblitos que producen el chinar, hay pueblos que producen alpargata, hay pueblos que producen textiles, hay pueblos que producen vidrio. Ustedes saben, copas y envases de vidrio. En la Argentina, en la dictadura militar, las 11 fábricas o 12 fábricas de vidrio y de instrumentos, herramientas de vidrio que tenía la Argentina propia de industria nacional, qué sé yo, en Dianfunes, Cruz del Eje y Córdoba, ¿no? Quedó solamente Rigoló. Rigoló ha quedado como empresa oligopólica y monopólica. Y en una sede de su edificio, ahí creo que en Solano, por ahí cerca, que donde se desaparecieron compañeros y compañeras. Por eso me parece clave también el retorno de muchos que no quieren ser a lo mejor agricultores, o que no quieren producir la tierra, o que les cuesta, o que no se sienten atraídos, o que no se sienten seducidos por eso, la industria, la pequeña y mediana industria, pudiera recuperarse y recrearse a través de valores agregados desde el dulce de leche a la alpargata o el vidrio, ¿no? Y un tercer herramienta que estamos elaborando, trabajando y pensando es el tema de la entrega de tierras a familias y jóvenes que están en situaciones problemáticas, ¿no?
¿Qué tipo de situaciones problemáticas? Violencia contra ustedes, las chicas, las mujeres, las villeras, los villeros, la drogadicción, no sé, tratarlos de delincuentes. Bueno, y esa experiencia se está haciendo, le llamamos refugios del buen vivir o refugios agroecológicos. En ese sentido, también reconocer que cuando uno convoca a hacer registros para inscribirse en alternativas y posibilidades de esa volvamos a la tierra, vemos, entre otros, que la Federación Campesina es impresionante. La Federación Nacional Campesina es que rápido hace cantidad de registros. Yo en este momento convoco a ustedes los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan a que sepan que hoy, como dicen nuestras jóvenes y jóvenes campesinos del Mocas en Santiago del Estero es una excepción, por eso es que a veces tampoco quiero dar muchos ejemplos, porque Santiago del Estero es el único lugar en Argentina donde nos parecemos a muchos lugares de Latinoamérica. El 57% de la población es agraria, rural. De 1,5 millones de pobladores en Santiago del Estero, 800.000 son campesinos, campesinas, agricultores, agricultoras, pastores, pastoras de ovejas, de cabra, textiles, tejidos, ¿no? Pero aún así, sí citar este ejemplo que nos pasa con nuestros estudiantes de agroecología ahí en el Mocase, ¿no? Hoy día volver a la tierra no es volver a la tierra triste, pobre, oscura, ¿no? Volver a la tierra hoy día, además de enamorarse y defender la madre tierra, volver a la tierra hoy día tiene facilidades que antes, 20 años atrás, es imposible pensar, como es internet, como nuestros jóvenes me dicen, a veces nos dicen, mirá, ahora nosotros tenemos el celular, tenemos acceso a internet, tenemos acceso desde el porno, perdonen que ponga ese ejemplo, pero yo en ese sentido soy una persona con mucho desprejuicio moral, o por lo menos evito el moralismo, hasta acceder a obras de teatro, música, arte, reggaetón, en fin. Entonces, creo que es una gran apuesta, volvamos a la tierra, y la estamos impulsando desde la UTEP Agraria, la estamos impulsando de muchas de las centros de estudiantes de facultades agrarias o veterinarias Entonces, es cierto que el panorama es duro, es oscuro, que nos están amenazando el cambio climático, que nos amenaza el glifosato y la soja, que nos amenaza los feedlot, algo que nos citaron el compañero que me precedió, pero también es cierto que a veces no tenemos que caer, tenemos dos opciones en la vida. Voy a citar a Mujica, Pepe Mujica. O nos convertimos en unos boludos que nos traga el sistema y nos formatea por el consumismo, o nos convertimos en seres sabios, creativos, en donde en vez de tener un auto 0 kilómetros a todo culo, en realidad tenemos sueños, proyectos y los llevamos a cabo. Bueno, muchas gracias. Yo hablo desde la militancia. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Reiterar el agradecimiento a ambos, a Ángel y a Luis. Muy importantes los aportes. Y ahora abrimos para si alguno quiere hacer alguna pregunta. En principio que esté presente, de estudiante de qué carrera y de dónde es, y que le pueda hacer una pregunta, así intercambiamos. Gilda, todavía tengo una charla de Ángel, muteate, por favor. Sí. Esteban Agustín Alcaraz, ahí se anotó. Buenas tardes, primero que nada. Soy ingresante de la carrera de ingeniero agrónomo en Corrientes. Y con respecto a lo que decía el señor Luis Tiscornia, hice algunos apuntes de las cosas que él nos estaba explicando. Y él dijo que un país agroexportador era malo, y después señaló un gráfico de
el porcentaje de mini empresas, microempresas que se habían perdido desde el año 2002 hasta el año 2008. Y una vez escuché a un economista decir que las exportaciones provocan esto, que se pierden las empresas más pequeñas y hacen más ricas a las empresas más grandes. Y la exportación se basa en algo así como que las empresas más grandes den más trabajo y la economía mejore. Si me puede dar un enfoque más detallista de esto, me encantaría escucharlo. ¿Cómo, Nehuen, contestamos ahora o cómo es el... Como prefieran ustedes. No, yo no tengo problema, díganme ustedes. Si Bueno. trato de hacer una breve respuesta. Dale, dale. No, el problema de la reprimarización sería, o sea, de una economía, estamos hablando 44 millones de habitantes, ¿no? Que dependa de la exportación de un par de productos agropecuarios, en este caso la soja y el maíz. Depender, ¿qué quiere decir? Cuando dicen las exportaciones de soja y de maíz representan 10.000 millones de dólares de ingresos de dólares al país, y si eso, y a su vez los sectores concentrados de la economía o la oligarquía terrateniente o la llamada agroindustria reclama que se le saquen impuestos, digamos, que se maximicen sus ganancias, todo eso a costa de lo que es la tierra en la Argentina, que debería ser centrada o puesta a disposición para la producción de alimentos de nuestra propia población. Digo, estamos con una población que está en el 50% por abajo de la línea de pobreza, o sea que los alimentos en la Argentina también son caros, y si son caros es porque las mejores tierras están concentradas en pocas manos. El ejemplo del maíz es el más paradigmático. O sea, para producir carne se utiliza maíz y resulta que el maíz conviene más exportarlo y por lo tanto solamente va a precio dólar, o sea, estamos pagando casi el maíz que se pagaría en cualquier lugar del mundo teniendo la tierra disponible para producirlo nosotros, con lo cual el precio de la carne aumenta. Eso es lo que quiero decir en términos de lo que debería ser al revés, es que la producción agropecuaria debería justamente cambiar de modelo, y ese cambio de modelo probablemente implique que disminuyan las exportaciones. Ahora, eso no debería ser un problema, ¿no? Incluso dentro del marco la Comunidad Económica Europea ahora privilegia y ha tomado como norma la producción agroecológica, con lo cual, ¿qué están haciendo? Subsidiando a la pequeña producción para que desarrolle la producción agroecológica y se conserve los suelos, la tierra y se baje la contaminación ambiental. O sea, es un problema que nosotros tengamos una economía cuya temperatura o fiebre, llamémosle, depende de las extraordinarias ganancias que puedan hacer un núcleo muy concentrado que se dedica a la soja y al maíz, que son los que tienen concentradas las mejores tierras de la Argentina. Eso es una economía reprimarizada, ¿no? Cuando deberíamos tener al revés, todo lo que nosotros eventualmente podamos, digamos, el problema de la sustentabilidad ambiental implica el dejar de usar una serie de productos como fertilizantes y agroquímicos que inevitablemente implican que no pueden destinarse tantas tierras, por ejemplo, a la exportación de soja, ¿no? Deberíamos ir a modelos productivos distintos. Ahora, si vamos a modelos productivos distintos y no exportamos soja, bueno, dejamos de ingresar al país 7.000 millones de dólares. En la Argentina es un drama. En cualquier otro país que no tiene la economía primarizada, eso no es un mayor problema. Se resuelve y se hace. Ese es un punto. Segundo, el tema de, me habías planteado lo de la disminución de la pequeña producción. Sí, sí. Bueno, a ver si es en ese sentido que me decías. Digamos, la concentración de la producción y la concentración económica es, digamos, una ley
propia del sistema capitalista. Es una tendencia, ¿no? Eso se está dando en todas las ramas de la economía y en todas las ramas de la agricultura. Es como si yo le dijera, miren, en fruticultura, en el Alto Valle, antes había 3.000 productores frutícolas de menos de 20 hectáreas. Hoy quedan 1.600. Antes había un núcleo de las empresas, digamos, más grandes, involucraban el 30% de la producción frutícola. Hoy hay 5 empresas que monopolizan el 70% de las exportaciones de manzana y pera. Bueno, y no solo en lo agrícola, sino en lo no agrícola, la concentración de la producción, de la economía y de la comercialización es una tendencia. Eso solamente se contrarresta con políticas públicas, poniendo límites y promoviendo, ¿no? Entonces, a la pequeña producción no se la puede dejar sin ningún tipo de defensa y soporte en el libre mercado a expensas de la, permítanme la sencillez o la vulgaridad, a expensas de la ley del gallinero, que es en definitiva el sistema económico de mercado, ¿no? Entonces tiene que haber políticas públicas que, por ejemplo, le permitan acceder a los distintos eslabones de la comercialización a la pequeña y mediana producción, que le permitan desgravaciones impositivas para mejorar su rentabilidad, que le permitan financiamiento para innovación tecnológica, que le permitan financiamiento para ir a los distintos eslabones de la cadena, ¿no? O sea, del empaque, la conservación, incluso la distribución y la comercialización. O sea, dejar a la pequeña y mediana producción a la suerte de las reglas del mercado, bueno, es que se aplique la tendencia general, que es que el pez grande se come al más chico y hay concentración de la producción, de las tierras y de la economía, ¿no? Eso solamente se puede resolver con políticas públicas. Políticas públicas de apoyo y uno podría decir políticas públicas de fondo, ¿no? O sea, políticas públicas de fondo es una redistribución o poner límites a la concentración y a la extranjerización de la tierra. Políticas públicas menos de fondo, pero que son claves, son políticas de apoyo crediticio, financiero, de subsidios, que le permitan desarrollarse y subsistir a la pequeña y mediana producción, en particular la producción campesina, ¿no? Y que permita que la producción campesina pueda mantenerse en el campo. Porque el despoblamiento rural es también una de las consecuencias de la crisis general de la economía y de la crisis en particular de las economías, de la crisis de la pequeña y mediana producción, ¿no? Ese es un proceso que todavía sigue existiendo mucho. No sé si era más o menos por ahí lo que... Sí, señor, está muy bien. Buenísimo. No sé si hay algún otro estudiante u otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, yo también quisiera hacer una pregunta. Me llamo Mamani Julieta y estoy en la carrera de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional de Jujuy y es para el señor Luis Tiscornia. Me pareció muy interesante la charla y quisiera hacer una consulta acerca de la expansión de la agricultura de soja en los últimos tiempos, que no solamente pone en primer enfoque a los terratenientes, porque fue su decisión comenzar a expandirse, pero si en el último tiempo hubo alguna regulación para evitar que se sigan expandiendo, y saber si hay alguna solución para el suelo, porque se sabe que luego del cultivo de la soja, en realidad el suelo pierde muchos minerales y a veces es imposible volver a reutilizarla. Y quería saber si había alguna solución.
Bien, todo monocultivo es un problema. Sea soja, sea trigo, digamos. Incluso en la zona de la Pampa Húmeda, bueno, acá está Pablo Pailole, ¿no? Él es de los que conoce y sabe de estos temas, pero en una época se decía la famosa chacra mixta de la Pampa Húmeda, ¿no? Ese chacarero que tenía ganadería y agricultura. Entonces iba rotando, 200, 300 hectáreas, tenía un rodeo, capaz 50, 60 vacas, hacía trigo, hacía maíz, después cambiaba los animales, los ponía en un potrero. Esa combinación de agricultura y ganadería era una época donde no se fertilizaba en las tierras de la Pampa Húmeda. Está claro que son tierras, el famoso loes pampeano, ¿no? Son tierras muy ricas, pero no se fertilizaba. A partir del monocultivo se empieza a incorporar, lógicamente, en la fertilización se pierde diversidad ecológica, por lo tanto, al perder diversidad ecológica hay concentración también de las plagas, o sea, empieza a haber monocultivo de plagas, por lo tanto hay que aplicar más carga de plaguicidas porque la carga y la agresión de las plagas son mucho más fuertes. Bien, o sea que el monocultivo es un problema. Lo que pasa que en el sistema capitalista es la forma de maximizar ganancias. Un empresario te va a decir, mirá, es la forma de yo ganar más dinero. Es más, les doy un dato. Hace unos 30 años atrás, un economista de INTA hizo un análisis económico sobre la producción de lana en la Patagonia, sacando tasa interna de retorno, y demostró económicamente que a un empresario, en el análisis económico convencional, la recomendación económica más adecuada era desertificar. O sea, someter el campo en no más de 20 años a la carga animal extraordinaria y después tirarlo sería, ¿no? Como cuando se hace en la mentalidad de la maximización de la ganancia. O sea, era más ganancia para el capital desertificar que cuidar el campo. Esa es la lógica de la economía capitalista. Por lo tanto, lo del monocultivo, un problema. Ahora, eso implica limitarle las ganancias a determinados capitales, y sí, es así. Después, el avance de la soja sobre zonas marginales también es un problema. Eso, si me preguntan a mí, directamente habría que prohibirlo. ¿Por qué? Y porque el bosque chaqueño es un bosque donde no se hacía mucha agricultura porque el territorio no lo da. La soja tiene una plasticidad económica, ecológica extraordinaria. Lo mismo se está haciendo ahora con el trigo transgénico resistente a sequía. O sea, permite avanzar sobre zonas ecológicas que antes no se podía en la agricultura. Entonces, el campesino del bosque chaqueño es desplazado por empresarios que quieren invertir en soja desmontando el bosque natural. Bueno, competir con eso económicamente no es posible. Eso en muchos países directamente hay reglamentaciones que prohíben, o sea, avanzar sobre zonas ecológicamente más débiles con cultivos que solamente maximizan la ganancia durante una época y donde cae el precio de la soja, eso se deja de cultivar y queda sujeto a la desertificación. Es como si yo le dijera el Amazonas, ¿no? El avance de la agricultura y la ganadería sobre el Amazonas. Bueno, hay zonas donde directamente hay que ponerle límites a eso. Y a su vez tiene que haber política de desarrollo autónomo, porque no es el agricultor del bosque chaqueño el que se está haciendo sojero, que era un campesino que criaba caprinos. Es el desplazamiento, la compra de esos campos y el capital, el gran capital que va con topadoras, siembra durante 5 años y el día que el precio de la soja no dé, se van y dejan desmontadas miles y miles de hectáreas. Eso es intervención de políticas públicas. Digamos, eso se hace en los países capitalistas. Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe la producción agropecuaria en áreas donde la producción de materia seca sea menos de 200 kilos por hectárea. Y punto, son áreas de preservación. ¿Por qué? Porque el ecosistema es muy débil para un tipo de agricultura intensiva. Digamos. Bueno, así como se prohibió acá pusieron, ¿no? El clorpirifos, bueno, también hay que establecer algunas regulaciones de, llamémosle, ordenamiento territorial. ¿Qué se puede hacer en algunos lugares y qué no se puede hacer?
Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Si me permiten, yo voy a hacer otra consulta con el tema. Mi siguiente pregunta es, ¿será que está bien medido el tema de los impuestos a aquellos productores, aunque así sean de soja y maíz también, pero sean mucho más pequeños que las grandes empresas que están produciendo? ¿Está bien medido los impuestos que le hacen de parte del país o el gobierno? Bien medido, ¿qué querría hacer? Si la carga impositiva es razonable, ¿sería? ¿O equilibrada? Si hay un equilibrio exactamente. Bueno, en general, en la Argentina tiene una estructura impositiva muy regresiva en todos los planos, ¿no? Paga más el que menos tiene y paga menos el que más tiene. Eso es en general. La expresión más cruda es el IVA, ¿no? Lo paga el más pobre de los pobres cuando compra un kilo de fideo. En el campo sucede eso. Esa sería los impuestos progresivos, por ejemplo, es un instrumento para no ir, si se quiere, a la expropiación, es un instrumento para fomentar la no concentración de la tierra, ¿no? Porque uno podría establecer una carga impositiva que vaya creciendo a medida que se tiene más propiedad acumulada. Entonces se desincentiva la compra de tierra, por ejemplo, podría ser. Pero sí, efectivamente, la carga impositiva en la Argentina es muy injusta. Con las retenciones se vio en su momento, ¿no? Cuando los pequeños productores decían, bueno, estratificación, segmentación, o sea, que pague retenciones el que siembra 10.000 hectáreas de soja, 5.000 o 100.000 hectáreas, y el que siembra 100 hectáreas de soja, que pague menos o que no las pague. Bueno, eso es así. Más allá de la complejidad para aplicarlo, pero la estructura impositiva argentina es muy, muy regresiva. Doy un ejemplo. Nosotros hace unos años hicimos una experiencia de análisis de cooperativización de la producción de carne con los crianceros de la provincia de Neuquén, ¿no? Ese pequeño criancero que vendía el animalito, digamos, en la tranquera del campo. Obviamente es faena clandestina y es todo en negro. Bien, entonces dijimos, hay que cooperativizar a los pequeños, una propuesta, porque ya lo habíamos hecho con la lana, la cooperativa de lana funcionaba muy bien. Bien, ¿qué nos pasó? Cuando hicimos la cuenta de todos los impuestos que tenía que pagar en términos de bromatología, matadero, circulación, etc., ese pequeño criancero para vender sus 15 chivitos, bueno, perdía más plata que si lo vendía con la faena clandestina o al pie de la chacra con cualquiera que viniera a comprar. Por lo tanto, inmediatamente dijimos, tiene que haber una propuesta de exhibición de impuestos a la pequeña producción familiar para que pueda acceder a los mercados, porque si no, a nadie, no es que a la gente le guste, digamos, andar, digo, faena clandestina significa a veces transportar los animalitos a la noche escondidos en una camioneta para escaparle a los controles, ¿no? O sea, es un tema que tiene que haber un tratamiento impositivo. Bueno, es una de las cosas que la ley de agricultura familiar entiendo que quiere avanzar, ¿no? ¿Cómo hacer un sistema impositivo que favorezca a la pequeña producción y le dé más aire para que pueda meterse en los sistemas de comercialización formales, ¿no? Gran deuda en la Argentina. La ley federal de carnes, por ejemplo, es una ley hecha para los grandes frigoríficos. Hace pocos años empieza a hablarse en algunas provincias de mataderos chicos, ¿no? Municipales, para permitir que la gente pueda ir a la faena legal, llamémosle. Bueno, tenemos algo de tiempo también para algunas preguntas. No sé si alguien más se suma.
o si Ángel también quiere aportar algo, también está abierto. Gracias, muchas gracias. Sí, digo, retomando las 2 o 3 preguntas que han planteado las compañeras ahí presentes y que están aquí presentes. Bueno, primero citarlo también ahí, Pailoli, que está ahí. Acá, yo estoy ahora, Pailoli, estoy de nuevo acá en el Club Social de Máximo Paz, que es el lugar donde surgió un intento de reforma agraria con el grito de Alcorta, ¿no? Y acá hablábamos de eso, de un programa, tenemos que pensar un programa agrario, no solamente lo que se está trabajando muy fuertemente, quizás con mucho más detalle con la agricultura familiar campesina indígena, de la pesca artesanal, porque en realidad lo que nos falta es la reglamentación de la ley, ¿no? Quedó trunca en el año 2015 y ahora por suerte se ha retomado y ojalá que por fin se termine de aprobar esa ley, pero no hay ninguna duda que hay un sector muy poderoso, un poco menos poderoso y de chicos productores que tienen que ver con la agroexportación, que están vinculados a la gran cadena de agroexportación de alimentos, ¿no? Que nosotros solemos llamar agronegocio, como llamamos agrotóxico en vez de agroquímicos. Siempre uno acentúa, obviamente, y levanta desde su posición ideológica y sistémica. Las palabras, decir agrotóxico en vez de decir agroquímico, tiene que ver con una postura ideológica, sistémica, de visión, de cosmovisión del mundo. O decir agroexportación no es lo mismo que decir agronegocio, ¿no? Pero es real. El sistema de que la Argentina, como Brasil o el Mercosur o la comunidad andina, ¿no? Nunca pudimos cuajar de nuevo la Patria Grande, el UNASUR, la CELAC, a pesar de que hubo gobiernos que coincidían muchísimo con Chávez, con Fidel en su momento, con Evo Morales, con Rafael Alegría, Lula, Néstor, etcétera, no terminamos de armar una región mundial que disputara la correlación de fuerza multilateral en el mundo, ¿no? Ojalá que volvamos a tener esa oportunidad y quizá con posiciones todavía mucho más creativas y críticas respecto al sistema capitalista. Yo lo que nosotros hablábamos acá, justamente aquí cerquita, en verdad, Pailoli, hablábamos de que tenemos que tener también una propuesta agropecuaria, que tiene que ver también con una propuesta de brindar alimentos al mundo, y que tiene que ver también con esto de que cómo garantizamos los ingresos por la balanza comercial mundial. Que obviamente si nosotros nos fijamos aún mismo en la Argentina, no es que nos ingresa, los miles de millones de dólares que ingresan a la Argentina provienen precisamente solamente de la primarización o del sector primario de la economía. Es probable que, seguro, hay números que cantan claramente. Uno dice, ve Carlos Heller o otros economistas que te dicen es que tenemos sectores económicos adormecidos que pueden producir mucho mayor capacidad de ingresos económicos para aportar a los sectores pobres y a superar las injusticias sociales. Pero como estamos hablando de lo agrario y de lo agropecuario, yo digo, aun cuando soy el más radical de todos, de que no es fácil decir dejemos la soja y el filo y pasemos a tal cosa. Yo creo que hay que pasar. Yo creo que hay que hacer una transición, así como la agricultura familiar, desde la UTT o la UTEP agraria, decimos que hay que ir a la agroecología y a veces decimos que estamos haciendo agroecología, tampoco es cierto que estamos haciendo tanta agroecología. Hay que sincerarse, tampoco estamos haciendo tanta agroecología. Yo puedo decir, los cabritos santiagueños son agroecológicos desde siempre. Los guanacos de la Patagonia, de los mapuches o de los ranqueles, son agroecológicos. Hoy sí, pero la realidad es que en muchos casos las hortalizas no es sencillo el proceso de transición. Entonces tampoco es sencillo agarrar y decir, dejo la soja y paso a tal cosa. Creo que en eso yo prefiero ser con mis años mucho más sensato y decir, ¿por qué no proponemos
un programa por el cual, conversado con las embajadas de China, que necesita alimento, de India, de Kenia, de países que no pueden garantizar los alimentos a su población, no pensamos en una transición en la cual, en vez de exportar solamente soja transgénica o maíz o carne de feedlot, que produzcamos otro tipo, produzcamos de otra manera alimentos que además nos pagarían mucho mejor. A mí me consta, yo he hablado con el embajador chino en FAO, el embajador chino de FAO del año 2010 a 2013 y del 2013 al 2016. Me ha dicho, ustedes produzcan alimentos, garantícenos esta cantidad de alimentos y produzcan lo que quieran y se lo pagamos más y mejor. Entonces no es un problema de China que nos compra soja transgénica o de España o Europa que dice que quiere garantizar la agroecología. Sí, también es una expresión de deseo. Yo en eso también soy crítico, conozco cómo funciona, porque conozco de la vida campesina europea. Están renegando tremendamente porque aprueban leyes contra el glifosato y los transgénicos, pero después van a ver Andalucía o Aragón, por ejemplo España, o el puerto de Tarragona, sigue entrando la soja transgénica nuestra, o brasilera o paraguaya. A mí me parece que se trata de un sinceramiento. Creo que no es fácil pasar de que produzcamos ingresos a través de la producción primaria de alimentos a producir alimentos sanos. Yo creo que hay que hacerlo, que hay que proponer un plan, que hay que demostrar a los que les gusta la renta, las ganancias, de que es posible producir buenos alimentos, convencerlos por ese lado, porque hay gente que su convicción es hacer plata. ¿Qué quiere que le hagamos? Podemos tener tres opciones: los matamos, que los mate la situación, o que el mundo se caiga, o que les hagamos convencer de que producir de otra manera les hace ganar más plata. Pero no hay ninguna duda, estamos yo lo digo en la UTEP, la gran disputa es la disputa de la renta minera. Miremos los asturianos o miremos los irlandeses en el año 1900, la gran disputa de la renta agraria, la disputa que puso en el 2008 Cristina, es la disputa por la renta agraria, no solo por el uso del suelo o la propiedad del suelo, la disputa de la renta, y por eso es que desde el anarquismo, del que yo adhiero muchísimo, se dice que antes que el salario, que es más seguir consolidando el sistema capitalista, hay que pelear por la renta básica universal. La renta básica universal es devolver a todos lo que le corresponde, en trabajo y en producción. Ahora, todo eso no es que ocurre mágicamente, no es que ocurre porque sube un Estado y decide e impone, sea Lenin, sea Fidel o sea Hugo Chávez. Eso es también convicción, porque cuando Hugo Chávez llamó a votar para que haya una constitución socialista, le votaron en contra. Entonces, digamos, yo hablo desde el realismo, los procesos, yo hablo desde los procesos transformadores del capitalismo, de los procesos transformadores de la primarización de los países tercermundistas, como nos dicen a nosotros, hacia la producción de alimentos que no provoquen lo más grave, que es el cambio climático, que no destruyan nuestro suelo, que no destruyan nuestras aguas, que no destruyan nuestros bosques, no destruyan nuestros humedales. Hay que volver a pelear por los humedales, ¿no? Ahí en las islas del Paraná. Estatizar el río Paraná, no solamente el peaje del río Paraná, que nos devolvería 21.000 millones de dólares por año. Miren, solamente cobrando 21.000 millones de dólares, cobrando nosotros los argentinos, el Estado argentino peaje, nos haría ingresar 21.000 millones de dólares anuales. Es decir, yo creo más en los procesos que en decir frases que finalmente no resuelven los problemas. A mí me parece que nosotros tenemos acá la condición para proponer soluciones que no son inmediatas, no son mágicas y que no son del día a la mañana, que son largos procesos, larguísimos procesos. ¿Y cómo se consigue que los larguísimos procesos se sostengan? Sea volver a la tierra, sea transformar la producción de alimentos en algo sano, sea pasar a la agroecología de cualquiera de los sectores que sean. Hay grupos CREA que están haciendo vacas agroecológicas, en Sierra de los Padres acá, en Mar del Plata.
me consta, que han dejado la vaca de feedlot para pasar a la agroecológica y que los rusos le pagan mejor. Acá en Argentina los grupos crean que parece ser que lo único que le importa es maximizar las ganancias. Hay tipos, no voy a dar nombre y apellido, que se han pasado a la producción de vaca, les llaman ellos agroecológica, yo me les río y le digo biológica, orgánica, porque la agrología tiene otros componentes mucho más complejos, como es la vida comunitaria, como es el poder político del que produce la agroecología. La agroecología tiene una vertiente, dice vida campesina, mucho más compleja. Entonces yo creo que debemos dejar ese estilo a veces que nos caracterizamos los argentinos, negativo y positivo en algún sentido, donde somos directores técnicos de fútbol, somos directores técnicos de producción de alimentos, somos directores técnicos de... Y no somos directores técnicos. Somos cada uno en donde nos hemos ocupado a vivir, somos capaces, somos muy talentosos, pero tampoco es que las soluciones son del día para la noche. No estoy justificando los ojeros, ¿eh? Miren que yo he sido metido preso, he sido amenazado de muerte, me han querido matar varias veces en la calle los ojeros y en la ruta. Lo que quiero decir es que hay que pensar con mucha sensatez para que cuando uno discute con el adversario enemigo, lo hagamos desde las razones de ellos y les ganemos desde las razones de ellos. Es posible producir alimentos sanos y ganar guita. Yo no quiero que sea así. Yo quisiera que ganemos el bien común, que ganemos la renta básica universal. Pero bueno, hay tipos que solo lo convencen por las ganancias. Y si yo disputo con un enemigo que habla de ese discurso, y para convencerlo le hablo el discurso de él, a lo mejor no le hablo mi discurso. Puede parecer ingenuo lo mío, seguramente, y es todo para discutirse, pero creo que ante todo debemos sentarnos, nuestro sector, lo hemos hablado ahí con Bailoli, con Pedro Peretti, ahora he convencido a Eduardo Spiaggi, a otras compañeras, Laura y otras. Nosotros tenemos que tener un programa agrario de carnes y de agricultura y hortalizas de exportación, porque los seres humanos tienen que alimentarse, los chinos tienen que alimentarse, y si no nos van a venir a invadir y ellos pueden mandar 50 millones de chinos y nos ganaron. Yo le he dicho a los ojeros, el Mocase va a hacer la reforma agraria con los chinos y siguen jodiendo las pelotas. Digo, porque es real, si los chinos quieren, nos invaden y listo. Se acabó. Digo, hablando del realismo numérico, cuántico, de la correlación de fuerzas cuánticas. Bueno, esto. Creo que este es un lugar de pensamiento y no de estigmas ni de prejuicios, diría Albert Einstein. Creo que es un lugar donde tenemos que construir contrapropuestas y propuestas convincentes a todos los sectores. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí hay otro estudiante que quería hacer algún comentario o pregunta. La última, Gary. Y ya y media vamos a arrancar con las salas de economías regionales. Hacemos la última y cerramos. Gary. Hola, ¿qué tal? Soy Gary, estudiante de agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias del Comahue. Y bueno, me genera bastante repercusión lo que se dijo en lo último en cuanto a los procesos. Por ahí creo que justamente, tomando el ejemplo de China, por ejemplo, he sabido que China, antes o sea, anteriormente, digamos, en algún momento consiguió su autoabastecimiento alimentario y que en su transformación a un país, a una nación, digamos, que bueno, empezó a hacer, digamos, a exportar capitales, a ser una nación donde empezó a concentrar riquezas mundiales y también a expandirse a nivel mundial, bueno, empezó a cambiar su rumbo y hoy por hoy, bueno, no tiene su propio abastecimiento alimentario. Creo que justamente es como que en la Argentina caer, digamos, por ahí en un proceso de aumentar esa dependencia que tenemos hoy con los chinos, sería ir en el camino inverso a lo que ellos mismos hicieron. En ese sentido, entiendo que obviamente hay cosas que
podemos exportar y que podemos aprovechar esas exportaciones, pero la problemática, entiendo yo, que es cuál es la forma cuáles son las formas y cuál es el objetivo nuestro de hacer esas exportaciones y en qué estructura se enmarca esas exportaciones, si seguimos siendo un país dependiente o si planteamos otra cosa. Y en eso me gustaría por ahí preguntarle a ambos qué perspectiva o qué planteos políticos de corto, mediano y largo plazo entienden que son necesarios en Argentina y apuntando a qué estructura económica uno tendería, o sea, en ese proceso. Más que nada sería eso. A ver, yo quiero señalar un problema. Si nosotros tenemos en la Argentina el 90% o 95% de la población que vive en las ciudades, salvo lo periurbano y alguna cosita más, eso es gente que no tiene posibilidad de producir su propio alimento. Por lo tanto, el problema es que esa gente, ese 90% de la población, no tiene dinero. Una gran parte porque no tiene trabajo, otra gran parte porque está con salarios muy bajos. O sea, hay un problema, nosotros ya tenemos problemas de alimentación de nuestra población. Y eso no es porque no se produzca la tierra, sino es porque el 90% de la gente vive en las ciudades y de esa un 50% está bajo la línea de la pobreza, por lo tanto por un serio problema de ingresos. ¿No? O sea, no tiene dinero para comprar el alimento. Entonces, eso no se resuelve con el campo, eso se resuelve en el país. Eso se resuelve con el país, como diciendo, alguien me dirá, bueno, pero hay que arreglar el país. Y sí, hay que arreglar el país. Digamos, el mismo gobierno está diciendo, tenemos que salir de la crisis. Bueno, hay que salir de la crisis para que la gente tenga trabajo y tenga dinero para comprar los alimentos, la ropa, la vestimenta, la escuela, la salud y la recreación. O sea, no es posible resolver el problema agrario de tener una vida digna, no voy a hablar de cosas grandilocuentes, tener una vida digna si no se arregla el problema del conjunto del país. Un punto. Segundo punto, efectivamente, nosotros tenemos que ir a propuesta de desarrollo armónico. Y propuesta de desarrollo armónico significa que algunos tienen que ganar un poco menos y otros tienen que ganar un poco más. Digamos. Ahora, si se prohíbe el clorpirifos para el 2023, va a haber gente que va a ganar menos. Porque por algo usaba el clorpirifos, porque era más barato y le daba más ganancias que no usarlo. Bueno, ahora no lo va a poder usar más y va a tener que ganar un poco menos. Y a su vez hay que apoyar a gente que tiene que ganar un poco más. Por ejemplo, yo doy un ejemplo. En la manzana, un productor de manzana del Alto Valle no puede cosechar su manzana e ir a venderla. No puede, es ilegal. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a un galpón de empaque que la clasifica por tamaño, la clasifica por categoría, la pone en una caja y recién ahí legalmente puede venderla. Ustedes dirán, pero eso es una cosa muy loca. ¿Cuál es el problema de que yo agarre una manzana, vaya a la ruta o al puestito que armo en la ruta y la venda? Bueno, eso está prohibido, por ley. Bien, los productores, la Federación de Productores del Alto Valle, en el momento de mayor crisis, logró hace un par de años, o hace unos varios años más, que haya una excepción a esa ley y hasta el mes de marzo, de enero a marzo, que es el tiempo de cosecha, los productores primarios puedan vender su manzana sin pasar por un galpón de empaque. ¿No? Y eso fue un gran respiro para muchos productores. No estamos hablando de grandes revoluciones, ¿eh? Simplemente eso, que es una locura que exista semejante ley, que lo prohíba, porque ahí no hay problemas sanitarios ni nada. ¿No? Estamos hablando de manzana, no de carne, ni leche, ni pescado, que es otro problema más complejo. Entonces, lograr, por ejemplo, que deje de estar sometido el productor primario a la obligación de caer
en los capitales concentrados, que son los que tienen los galpones de empaque para poder vender su producto, bueno, es algo que ya parcialmente se hizo y que la Federación de Productores va seguramente a seguir peleando para que se mantenga y se amplíe. O sea, hay muchas cosas, medidas parciales, puntuales, concretas, que tienen que ver con mejorar la posibilidad de ingresos de la pequeña producción que en nuestro país no se hace. Entonces, es clave que las organizaciones de productores tengan la fuerza y el poder político para imponerlas, porque eso es así. Hay que ir a imponerlo. O sea, lograr que los legisladores hagan eso. Algo se avanza con la ley de agricultura familiar, hay que reglamentarla. Bueno, hay que hacer presión política para que se reglamente. Para que se deriven recursos a determinados tipos de programas, hay que hacer presión política para que eso se haga, ¿no? Digo, después están las grandes soluciones de fondo. Ahora, efectivamente, no hay perspectiva, ahí sí digo lo de fondo, no hay perspectiva de resolver los grandes problemas. Los grandes problemas son el hambre, ¿no? Una mínima calidad de vida para la Argentina si no se toman cartas en el asunto en algunos problemas. Y uno de esos es la autonomía nacional. Y eso no es poca cosa. Nosotros no tenemos producción nacional de semillas en muchos productos. No tenemos desarrollo tecnológico y hay muchas presiones económicas para que no avancemos en eso. Y eso lo tiene que avanzar instituciones estatales como el INTA, las universidades, etcétera, etcétera. O sea, el manejo de la genética, el manejo, toda una cuestión, hay que recuperar autonomía nacional. Y eso es decisiones políticas e inversión, digamos. Y todo esto es antes de la reforma agraria, ¿eh? O sea, que hay mucho por hacer antes de la reforma agraria. Una anécdota, pequeña si me permiten, ya que estoy, le voy a dar una anécdota. Diario Río Negro. Reportaje al gerente de la empresa minera Sierra Grande, recientemente comprada a los chinos. Año, estoy hablándole 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? La foto era el escritorio de la empresa, el nuevo dueño chino, una banderita roja con la bandera de la República Popular China, un cartelito de Mao atrás. Ese era el gerente de la empresa minera que compró la mina Sierra Grande en Río Negro. Y en el reportaje le decían, ¿cómo ven ustedes el panorama para invertir en la Argentina? Y el hombre, con un traductor, obviamente, le dice, miren, en la Argentina hay un gran problema, que es el excesivo poder de los sindicatos. Así que ojo con la nueva burguesía china, ¿eh? Ojo con la nueva burguesía china, porque esas son frases de aquellos que tienen claro, y dicen, el problema en la Argentina es el excesivo poder de los sindicatos. Pobre Mao, ¿no? Bien, yo propongo, bueno, hay una última pregunta, la podemos hacer, porque ahora en 20 minutitos arrancaríamos, tratemos de ser breves con la respuesta. Acá preguntan por el chat, en un pueblo del norte de Entre Ríos hay un frigorífico de ganado menor que hace más de 15 años que está en un 85% de construcción, pero pasan los gobiernos y no lo terminan. Es un comentario. Y había otras preguntas antes. Dice, entonces tampoco existe ningún grupo campesino o agrupación que lo soporte o apoye la exención en conjunto de estos gastos de faena, sanidad o control del SENASA. ¿Sería una diferenciación de producto o generador de valor agregado? ¿Por qué creen que no ocurren estos proyectos? ¿Qué grandes trabas se encuentran a nivel gubernamental para que suceda? ¿No cree que el mercado agropecuario tiene que estar respaldado por el gobierno de turno, acompañando a los pequeños productores sin tantas exigencias de impuestos? Bueno, por ahí venían algunos comentarios en el chat. Si podemos responder brevemente entre los dos que quieran tomar la palabra, y ya hacemos un cortecito antes de empezar con las salas de economía regionales.
Muy cortito. Hay que hacer leyes impositivas específicas para la pequeña producción para sacarle impuestos o eximirla de impuestos, y además no solamente eso, hay que subsidiar. Hay que subsidiar. Para eso hay que tener una economía fuerte y para eso hay que tener desarrollo industrial. Pero si yo quiero bajar la cantidad de fertilizante que se ocupa, por ejemplo, en el Alto Valle, 200 kilos de nitrógeno, de 400 kilos de urea por hectárea para producir 50.000 kilos de manzana, y bueno, si quiero bajar la carga de nitrógeno, tengo que bajar los rendimientos a 30.000 kilos, no 50.000 kilos. Bien, eso hay que hacer una política de subsidio para que todo el mundo pueda vivir bien produciendo 30.000 kilos y no tener que poner 400 kilos de nitrógeno que después va al río, que va todo con todas esas consecuencias. Bueno, eso es ordenamiento territorial, ordenamiento, ¿no? Digo, para producir gas se subsidia a las petroleras. Bien, ¿por qué no vamos a subsidiar a los productores para que produzcan con menos agroquímicos y utilicen menos fertilizantes? No, yo pienso que en medio de las conversaciones y presentaciones que hemos tenido y que hemos dado aquí con el colega, con el camarada, el compañero, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que tener más identificado la complejidad del campo, lo que se llama campo y agro argentino, tipologías. Hay una gran organización, una organización muy importante chilena que se llama GIA, Grupo de Investigaciones Agrarias. Les recomiendo a ustedes que están aquí en los estudios de universidades, académicos, científicos, tecnológicos, que recurran. GIA, Grupo de Investigaciones Agrarias. Y habla de las tipologías. No todos, ni siquiera en la agricultura familiar, ni en la agricultura campesina, ni en la pesca artesanal tenemos tipologías iguales. Siempre son analógicas y muchísimas diversidades. Recuerdo que tenía un profesor de antropología en el ENDER de Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán, que decía que mismo en un lote de reforma agraria, cuando se intentó la reforma agraria en Chile, había en un lugar donde había 300 familias de pequeña agricultura, había 30 tipologías. Entonces imagínense ustedes que para el tema de impuestos, desde la pequeña agricultura, no hablemos del campesinado y otros sectores de la producción de alimentos, hoy día hay instrumentos fabulosos. Nosotros mismos, que tenemos muchísimos menos recursos para entrar en un Excel o para crear instrumentos de registro y de identificación de diferencias y diversidades, el Estado, el ANSES, hay muchísimos organismos del Estado que tienen, el INTA, el SENASA, tiene instrumentos, todos tenemos hoy día acceso a instrumentos de software suficiente como para diferenciar en base a ingresos, a producción y a producto bruto o a producto bruto diferenciado, ¿no? Entonces, me parece a mí que simplemente se trata de identificar, sintomatologizar, diagramarlo como hace un médico, ¿no? Las diferenciaciones, y son muchísimas las diferenciaciones. Entonces el impuesto tiene que ir aplicado como el subsidio de acuerdo a lo que la importancia de lo que se produce en alimentos o en agroindustrias, o en industrias artesanales, vestimenta, tejido, estética también, ¿por qué no? Creo que se trata de eso. Cuando un Estado quiere ser realmente un Estado responsable, no voy a hablar de serio porque me parece una palabra cholula y estúpida que se usa de diversas maneras y muy formateada, pero si se quiere ser un Estado con responsabilidad respecto a la ciudadanía, se trata de usar los instrumentos para diversificar qué significa y cuánto significa cobrar impuestos y cuánto significa subsidiar. La realidad es que en la Argentina, como en Latinoamérica, o en África, o en sectores como Indonesia, lo conozco porque he sido delegado en Vía Campesina en FAO, normalmente los pequeños siempre sufrimos y padecemos todo lo contrario. Pagamos, lo que se ha dicho del IVA, pagamos a impuestos, todo nos cuesta mucho más y somos menos subsidiados que la gran empresa, sea agropecuaria, industrial o de servicios.
Entonces esto, ¿no? Un Estado serio debería poner sus instrumentos en función de hacer tipologías de productores, de productoras, y de proveedores y proveedoras de alimentos y de consumidores y consumidoras, ya sea de alimentos o de servicios o de salud o de tecnología. Eso es. Un Estado serio tiene que armar, y lo tiene que terminar de armar un esquema justo, una estructura justa de ingresos y de subsidios. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente Luis y Ángel por la participación. La verdad, muy importante que puedan estar acá en el primer día del Congreso Nacional de Estudiantes. Bueno, fueron circulando, en un momento éramos 120, pero fueron entrando, saliendo, así que hay más de 400 inscriptos en todo el país, por lo tanto van a haber estudiantes que están entrando y saliendo y que es muy importante lo que acaban de compartir con todos, así que nuevamente agradecer. Los invitamos también a quedarse a algún otro de los paneles, hoy o mañana, para que participen.